Listo, chicos. Entonces, vamos avanzando. Se escucha y se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Realizar. Muy bien, perfecto. Entonces, miren, a lo que teníamos acá, estábamos balanceando esta ecuación, ¿no? Te dije, 8 carbonos, coloco un 8 aquí adelante. 18 hidrógenos, colocabas un 9 aquí adelante. Pero ahora mira, ¿cuántos oxígenos hay aquí en total? En el dióxido de carbono. 25. 25, o sea, en total hay 25 oxígenos. Y lo que te quedaría entonces es aquí colocarle adelante 25 medios, ¿no? 25 medios. Tac, aquí está. Y se entiende que este número es 1. Profe, pero a mí en el colegio me han dicho que esto no se vale, así que a todo lo multiplico por 2. Mira, la verdad que sí, si tú quieres lo multiplicas por 2, ¿ya? Pero también podrías trabajar de esta manera. Al multiplicarlo por 2, pierdes un tiempo en el examen de admisión y cada minuto cuenta en el examen de admisión. Yo te recomendaría no lo conviertas en 2 porque no lo necesitas. Te vas a dar cuenta por qué. Mira, este 25 medios es lo mismo que tú digas 12,5, ¿sí o no? ¿Sí? 12,5. Y lo que tienes que hacer aquí es trabajar la estequiometría. Es directo. Primero tú necesitas el peso fórmula de este señor. El peso fórmula del octano. Y necesitas el peso fórmula del oxígeno. Y como te diste cuenta hace un rato y te dije, ¿no? UNI te da todos los datos. Tienes aquí el peso del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. ¿Cuánto pesa el carbono, chicos? ¿Cuánto pesa el carbono? Oye, acá lo tienes. ¿Cuánto 12. pesa el carbono? 12. 12. Y como son 8, 12 por 8. 96. 96. Más 18 del hidrógeno. 96 más 18, ¿cuánto te da? 114. 114. Entonces, tú tienes que el peso de él es 114, ¿ya? ¿Y el oxígeno cuánto pesa? Lo sabes, ¿cierto? 16 por 2, 32. 32, ¿ya? Entonces, una mol tiene 114 gramos. Y como acá me dicen una mol, esa mol es equivalente a que tú digas 114 gramos, ¿ya? ¿Esto cuánto valía, te acuerdas? 25 medios, ¿era? Sí. 12,5. Y 12,5 multiplicado por 32, ¿cuánto te da? 400. 400. Perfecto. Entonces, tú puedes hacer dos cosas. Si te sientes más cómodo, a todo multiplícalo por 2 y este número se va a convertir en 2 y este número se va a convertir en 25. Y a la larga, lo que va a ocurrir es que tu número que va a aparecer aquí va a ser 228, porque es el doble, y el número que va a aparecer aquí va a ser 800. Cualquiera de los dos casos te da la misma respuesta, no te preocupes, ¿ya? Entonces, si es así, 114 requiere de 400 gramos de oxígeno. Entonces, 3,8 ¿de cuánto requerirá? Entonces, operas matemáticamente y ¿qué vas a decir por aquí? Vas a decir lo siguiente, que M es igual a ¿qué? A 3,8 multiplicado por 400 y dividido entre 114. ¿Y operando cuándo te da eso, chico? 13,3. 13,3. Entonces, esto te da 13,3 gramos de oxígeno. Entonces, alternativa de respuesta que marcas aquí sería la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Ajá. Te dice, en relación a las mezclas, determina las proposiciones verdaderas o falsas y marque la alternativa que corresponda. ¿Ya? Entonces, veamos. Las mezclas homogéneas presentan dos o más fases. Los componentes de una mezcla tienen al menos dos sustancias diferentes. Cada una de las sustancias que forma una mezcla conserva su identidad química. Bueno, hagamos un breve repaso acerca de una mezcla. ¿Ya? Una mezcla, por ejemplo, puede ser el agua con sal, se llama salmuera, o una mezcla puede ser el agua con aceite, ¿ya? En el primer caso, esta es una mezcla homogénea, también llamada solución. Y en el segundo caso, es una mezcla heterogénea.
En una mezcla heterogénea tú puedes distinguir a los componentes. En una mezcla homogénea, como el agua con sal, tú no puedes distinguir a los componentes. El agua con sal, el agua con azúcar, tú no puedes distinguir a los componentes. A esta mezcla homogénea también se le llama solución y tiene una sola fase. En cambio, en las mezclas heterogéneas hay más de una fase. Sea cual sea el caso, toda mezcla tiene más de un componente. Agua con sal, agua con azúcar, agua con aceite, ¿no? E incluso el aire, que es una mezcla principalmente de oxígeno con nitrógeno, ¿no? Es la unión de dos o más componentes. Pero cada componente mantiene su identidad. ¿Cómo te das cuenta? Te pregunto, en el agua con sal, ¿el agua deja de ser agua y la sal deja de ser sal? No, no. No. ¿Y cómo te das cuenta que eso es así? Porque cuando tú evaporas el agua salada, ¿quién se va evaporando? ¿Quién sale? ¿Quién se va? El agua, El agua. ¿Y quién va quedando? La sal. la sal. Entonces, eso te demuestra que cada uno mantiene su identidad. O sea, el agua no deja de ser agua y la sal no deja de ser sal. Cada uno mantiene su identidad química. Por lo tanto, tú vas a decir, en una mezcla se unen dos o más sustancias químicamente puras. Los componentes mantienen sus propiedades. Se pueden separar por métodos físicos y la composición es variable. O sea, significa que no existe una composición definida. Profe, ¿cómo es eso? Yo puedo tener agua con mucha sal o agua con poquita sal. Y va a seguir siendo agua salada y va a seguir siendo una mezcla. La composición es variable, no es definida. ¿Ya? Entonces, conociendo eso, por favor, necesito que me ayudes a resolverlo de acá. Primero, las mezclas, las mezclas que me dicen acá, ¿ya? Las mezclas homogéneas presentan dos o más fases. De acuerdo a lo que te he dicho, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, las mezclas homogéneas tienen solo una fase, ¿ya? Los componentes de una mezcla tienen al menos dos sustancias diferentes, ¿verdadero o falso? Mm, falso. Falso, ¿ya? ¿Todos están de acuerdo que es falso? ¿No es verdadero? Para que se haya una mezcla no necesito por lo menos dos. Claro, para que haya una mezcla, dos, ¿correcto? Cuando se hablan de los componentes de una mezcla, se refiere a qué está formando la mezcla, ¿ya? Y como mínimo, ¿cuántas sustancias deben ser? Dos sustancias diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, acá me dicen, cada una de las sustancias, ¿ya? Que forman una mezcla conservan su identidad química, ¿verdadero o falso? Verdadero, verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Falso, verdadero y verdadero. Marcarías como respuesta la letra. Sí. Sí. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Nos dice, considerando el diagrama de fases del dióxido de carbono. Este es un diagrama de fases. Yo te voy a mostrar el diagrama de fases no del dióxido de carbono, sino el diagrama de fases del agua. Y con eso tú te vas a poder guiar. Mira, este es el diagrama de fases del agua. Un diagrama de fases te va a mostrar presión contra la temperatura. Presión, temperatura. Y para una sustancia vas a tener tres áreas, por así decir. ¿Ya? Esta zona es la fase sólida. Esta zona es la fase líquida. Y esta zona es la fase gaseosa. E viene a ser la línea de equilibrio entre sólido y vapor. Esta es la línea de equilibrio entre sólido y líquido. Y esta es la línea de equilibrio entre ¿quién? Entre líquido y gas o líquido y vapor en este caso. ¿De acuerdo? Y el punto que tú tienes acá siempre te lo van a preguntar. Es un punto llamado punto triple, en donde coexisten las tres fases: sólido, líquido y gaseoso. Y tienes un punto límite, ¿ya? De la fase líquida y la fase sólida. Por encima de este punto, que se llama punto crítico, tú encuentras un estado particular de la materia que se llama fluido supercrítico, que está por encima de esto que se llama la temperatura crítica
y por encima de esto que se llama la presión crítica, ¿de acuerdo? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Si lo puedes ver, acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué fase? ¿Sólida, líquido, gaseosa? Rapidito. Sólido. Sólido. ¿Esta qué fase es? Líquida. Líquida. ¿Esta qué fase es? Gaseosa. Gaseosa. ¿Esta qué línea de equilibrio es? Entre el sólido y gas. Sólido y gas. ¿Esta línea de equilibrio? Sólido y líquido. Sólido, líquido. Línea de equilibrio. Líquido y gas. ¿Cómo se llama al punto donde coexisten tres fases de una misma sustancia? Punto triple. Punto triple. Y por encima del punto crítico, yo me encuentro a un tipo particular de la materia que se llama fluido Fluido es supercrítico. supercrítico. ¿De acuerdo? Entonces, esos datos tú los tienes que saber porque en química también viene mucha teoría. Hay que leer bastante. Entonces, antes de repente que te mates leyendo algo y no lo entiendas, mejor lo vemos de esa manera. Acá me dicen, mira, tengo acá este diagrama de fases. Sólido, líquido y gas. ¿Cómo se llamaría este punto B? ¿Te acuerdas? Punto triple. Punto triple, perfecto. Si yo tengo, por ejemplo, esta línea BD, esta es la línea de equilibrio entre quién? Sólido y gas. Sólido y gas. Este R, ¿a quién me está representando? ¿A una sustancia en qué fase? Gas. Gas. Y si yo me voy por encima de C, ¿estoy en qué tipo de fase? ¿Cómo se llama el fluido? Punto fluido. Supercrítico. Supercrítico. Si yo bajo, yo debería estar aquí en la temperatura crítica, y si yo me voy hacia la izquierda, debería estar ¿en qué? En la... Si él para mí es la temperatura crítica, esto para mí hacia la izquierda, ¿qué cosa es? La presión. La presión atmosférica. No, la presión crítica. Si este es mi punto Crítica. crítico, ¿no? Desde mi punto crítico, aquí abajo estoy en la temperatura crítica. Y hacia la izquierda estoy en la presión crítica, ¿ya? Entonces, mira, considerando el diagrama de fases del dióxido de carbono, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa, ¿ya? Primero me dice, la transición se cumple en el punto B. Ya, en este punto B hay una transición. ¿Es correcto que acá hay una transición en el punto B? No. No, hay una transición. Ahí hay un equilibrio entre ¿quién? Hay un equilibrio entre sólido, líquido y vapor. ¿Y cómo se le llama a eso? Punto triple. Punto triple. Muy bien. Entonces, esto de acá no es del todo cierto. Dice, la sublimación del dióxido de carbono se puede dar en cualquier punto de la curva BC. ¿Dónde está el punto de la curva BC? Acá. En cualquier punto de la curva BC, excluyendo al punto B. Chicos, ¿qué es sublimación? ¿Pasar de dónde? ¿A dónde? ¿Te acuerdas? ¿Sublimación qué cosa era? ¿Pasar de qué De fase? sólido a gas. De sólido a gas sin pasar por el estado líquido, ¿cierto? Entonces, si yo me voy desde acá hasta acá, voy de sólido a líquido. Acá no hay sublimación. Si yo me voy de acá hasta acá, voy de líquido a gas. Acá no hay sublimación. Pero si yo, por ejemplo, me muevo desde acá hasta acá, estoy pasando de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Entonces, este cambio de fase de sólido a gas se le llama sublimación. Y yo tengo que pasar por ¿qué línea? Por la línea BD. Entonces, lo de acá, ¿sería verdadero o falso? Falso. Recontra falso, ¿cierto? Esto sería falsísimo. Dice, enfriando en un proceso isobárico. ¿Qué es un proceso isobárico, chicos? ¿Qué se mantiene constante en un proceso isobárico? El gas. ¿Qué se mantiene constante? La- Isobárico significa presión constante, ¿no? Isotérmico, ¿qué significa? Temperatura constante. Temperatura constante. Perfecto. Entonces, si a mí me hablan de un proceso isobárico, ¿ya? En un proceso isobárico, la presión debe ser constante, ¿ya? Entonces, mira, te dicen, enfriando en un proceso isobárico. Enfriando. ¿Enfriando qué significa? ¿Aumentar o disminuir la temperatura?
Disminuir. Disminuir la temperatura. Perfecto. Entonces, enfriando en un proceso isobárico. Entonces, yo lo que voy a hacer es un enfriamiento isobárico, ¿ya? A partir del punto R. Mira, voy a partir del punto R. Si voy a enfriar, ¿hacia dónde me voy? ¿Me voy hacia la derecha o me voy hacia la izquierda? Ayúdame. Es lectura de gráfico, ¿eh? Quiero enfriar. ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Vamos, lúcete. Izquierda. Hacia la izquierda, claro, porque si yo me voy hacia la derecha, aumenta la temperatura. En cambio, si me voy hacia la izquierda, disminuye la temperatura. Pero además me dice que el proceso debe ser isobárico, o sea que se debe mantener constante la presión. Entonces significa que yo me voy a mover hacia la izquierda, o sea, acá salió feo, ¿ya? Salió feísimo porque debe ser en realidad una línea recta, pero mi pulso no está muy bueno el día de hoy. Así que mejor lo hacemos de esta manera. Es más, vamos a hacerlo de esta manera. Así ve. Me muevo de acá para acá. ¿Sí? Ahí está. Me muevo en ese sentido. ¿Ya? Entonces, me estoy moviendo manteniendo la presión constante. Uy, ahí está. Voy aquí. Ahí. Ahí. Mira, date cuenta. Si yo me muevo desde R hacia la izquierda, está disminuyendo la temperatura. Pero además, la presión se mantiene constante. Si la presión se mantiene constante, ¿qué proceso es este? Isobárico. Isobárico. Ahora, te hago la pregunta. Si yo hago esto así, mira, así, ¿ahí también sería isobárico? No, ahí no. No. porque está ¿Qué aumentando está la presión. ocurriendo desde acá hasta este punto? ¿Aumenta o disminuye la temperatura? Está disminuyendo la temperatura, pero aumentando la presión. Excelente. Disminuye la temperatura, pero aumenta la presión porque me voy hacia arriba. Ahora te pregunto, ¿acá qué está pasando? Hasta este punto. Con la Aumenta la temperatura. ¿Aumenta o temperatura. disminuye? La temperatura. Aumenta Aumenta, la aumenta. temperatura y Aumenta. aumenta Pero la también está presión. aumentando ¿qué cosa? La La presión. presión. La presión. La presión. ¿Podría decir que el proceso es isobárico? No. 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 Ahora, te hago la pregunta, mira, vamos, te voy a medir acá. Si yo me voy desde R, ¿ya? Desde R hacia arriba, así, así, te pregunto, ¿qué está ocurriendo aquí? Temperatura constante. Temperatura constante, pero ¿qué está aumentando? El La presión. presión. La presión, ¿correcto? Entonces, podría decir que es un proceso Térmico. isotérmico, ¿correcto? Porque está incrementándose la presión, pero mantenemos constante la temperatura. Pero eso no me preguntan acá. Lo que me preguntan es, enfriando en un proceso isobárico, desde R se puede producir la sublimación inversa. Si la sublimación es de sólido a gas, la sublimación inversa, ¿de dónde es? De De gas a gas. sólido. De ¿Cierto? gas a sólido. Entonces, pregunta, si de R yo me muevo hacia allá, ¿estoy haciendo sublimación inversa, sí o no? Sí. Sí. Sí, sí estoy haciendo Sí. sublimación inversa. Sí. Entonces, lo de aquí es incorrecta, falsa, mala. Esta también es incorrecta, falsa, mala. Y esto sería verdadero. ¿Qué vas a marcar como respuesta? La E. La letra E. Falsa, falsa, verdadero. Alternativa, la letra E. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos, muchachos. Para la siguiente reacción en equilibrio, la presión total del sistema es 2,8 atmósferas. Si la constante de equilibrio a esta temperatura es 1,8, ¿ya? Calcule la presión parcial del compuesto D, ¿ya? Acá lo que tienes que analizar, es la constante de equilibrio, ¿ya? Me dice, la presión total del sistema, o sea, de este sistema, es 2,8 atmósferas. Si la constante de equilibrio a esta temperatura vale 1,8, calcule la presión parcial del compuesto D. Entonces, mira, lo que hacemos acá es lo siguiente. Yo tengo esto. 3 veces B más C está en equilibrio con la sustancia D. Pero hay algo muy importante acá. ¿E en qué fase se encuentra? ¿En qué fase está? Sólido. Sólido. ¿El en qué fase se encuentra? Gas. Gas. ¿Y el en qué fase se encuentra? Gas.
Gas. ¿Y la constante de equilibrio solamente considera a las sustancias en fase? Gaseosa. Gaseosa, perfecto. Entonces, ¿lo voy a considerar a B? No, no me debe ni siquiera importar a B. Solamente me importa C y me importa D. ¿Ya? Entonces, mi constante de equilibrio, mira, mi constante de equilibrio, K sub C o K sub P, voy a ponerle K sub P, ¿ya? K sub P va a ser la presión de la sustancia D, producto, entre la presión de la sustancia C, elevado como exponente a su coeficiente estequiométrico. Es decir, como acá hay un 1 que se sobreentiende, y acá hay un 1 que se sobreentiende, lo elevo a la unidad y lo elevo a la unidad. No hay ningún problema, ¿ya? Me dicen que la presión total del sistema es 2,8. ¿Y qué es la presión total del sistema? La presión de todos los gases. O sea, este gas con este gas, la suma de sus presiones, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la suma de sus presiones? 2,8. 2,8, correcto, 2,8. O sea, sumo la presión de él, con la presión de él me da 2,8, ¿ya? Pero yo no sé cuánto vale la presión de él, yo no sé. No sé cuánto vale la presión de él. Pero yo sé que él con él me debe sumar 2,8. Entonces te hago la pregunta, si él es P, la presión de él sería 2,8 menos P, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque yo no quiero llenarme de variables, ¿ah? Dime sí o dime no. Sí. Sí, muy bien. Y adicionalmente, me dicen que la constante de equilibrio, esta constante de equilibrio, ¿cuánto vale? 1,8. ¿Y qué me pregunta el ejercicio? El ejercicio me dice, calcula esta presión, la presión de D. Esto me están preguntando. Entonces, ¿puedo resolver mi ejercicio? Sí, porque mira, la constante K sub P vale 1,8. Esto es igual a la presión de D, que es igual a P, dividido entre la presión de C. ¿Y cuánto vale la presión de C? 2,8 menos P. Entonces puedo operar matemáticamente, porque esto ya es matemática. 1,8 por 2,8, ¿cuánto es, chicos? 1,8 por 2,8, ¿cuánto es? 5,04. 5,04. Y 5,04, porque sigo multiplicando acá, menos 1,8P es igual a P. Estoy despejando nada más, ¿ya? Este señor me lo llevo a la izquierda y me va a quedar que 2,8P es igual a 5,04. Entonces, P, ¿a qué sería igual? A 1,8. A 1,8. ¿1,8 qué? Atmósfera. Por lo tanto, ¿cuál sería tu respuesta en este caso? La B. La B. La letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Ah, importante, chicos. Miren, esto, mira, si es que algo en química orgánica viene, son grupos funcionales. ¿Ya? Esto es clásico y siempre viene en uno. Entonces, los grupos funcionales yo te los voy a dejar por acá y te los voy a pasar al Classroom para que tú los tengas y los manejes. ¿Ya? Mira, estos grupos funcionales te los tienes que aprender. Te tienes que aprender el grupo funcional y además cómo es su estructura. Te recomiendo que lo practiques, lo vuelvas a escribir en algún lugar, porque esto te va a servir mucho, ya reconocer al grupo funcional. Eso sí, lastimosamente es memoria, pero tienes que reconocerlo, ¿ya? Entonces, los más comunes, ¿quiénes son? Por ejemplo, es el grupo alcohol, que es el grupo OH, el grupo éter, que es el oxígeno entre dos grupos, el grupo de la amina, que tiene carbono unido al nitrógeno, el grupo del aldehído, que es el grupo CHO, o que la forma estructural es esta de acá, el grupo de la acetona, que es carbono-oxígeno, que lo puedes ver de esta manera, y el grupo del ácido carboxílico. Son los más comunes que puedes encontrar. Y esos casi siempre van a aparecer en las preguntas de admisión. Es casi una fija, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que averiguar qué grupos hay, ¿ya? Entonces, tú ve viendo qué grupos hay y luego me vas diciendo. Tengo por acá esto, tengo el carbono, hidrógeno, R1, que no me preocupo quién es, luego por aquí carbono, oxígeno, doble enlace, tengo nitrógeno, tengo acá el hidrógeno, tengo por acá carbono, hidrógeno, el grupo R2 y tengo por acá COOH.
¿Ya? Entonces lo que tú tendrías que hacer es ir a tu tablita y verificar qué grupos hay, ¿ya? Aquí, de primera mano, veo nitrógeno. Y si tengo nitrógeno, tengo dos grupos con los que podría trabajar. Un primer grupo es la amida y un segundo grupo es la amina, que es este de acá. ¿Cómo diferencias a la amina de la amida? La amina únicamente tiene nitrógeno, en una forma NH2, por ejemplo, o NH, nada más. Pero la amida siempre tiene el nitrógeno unido a un doble enlace. Mira, unido al carbono con oxígeno mediante un doble enlace. ¿Ya? Y hay otro grupo funcional que aparece acá, que quiero que lo veas, ¿ya? Y que lo identifiques. El otro grupo funcional es esto, mira. Carbono, oxígeno, doble enlace, y por acá tengo COOH. Este es el otro grupo. Ese grupo tendrías que identificarlo y ya te digo que está acá. ¿Qué grupo sería? Amida. Ojo, mira, te estoy hablando de COOH. Reconoce. Es el OH. ácido carboxílico. Ácido carboxílico, ¿ya? Pero hace un rato me dijiste también, tengo CO, doble enlace con el nitrógeno, ¿cierto? Y me diste el nombre. ¿Cómo se llama ese de ahí? Amida. Amida. Entonces, voy a reconocer a mis grupos funcionales. Un primer grupo funcional es este de acá, ¿ve? El NH2. Un segundo grupo funcional es este de acá. Y un tercer grupo funcional es este de acá. Ya, listo, te creo. El de acá, ¿qué grupo es? Amino. Ajá, perfecto, muy bien. Este es el grupo de las aminas, ¿ya? Este grupo, tienes al nitrógeno, pero el carbono unido al doble enlace. ¿Qué grupo es este? Cetona. Oh, este es el grupo amida. Acuérdate que en el nitrógeno tienes o amina o amida. Y si tienes amida, el nitrógeno está unido al carbono con doble enlace al oxígeno. Y este de acá, ¿qué grupo sería? Me lo dijiste hace un rato. Carboxílico. Carboxílico. Ácido Carboxílico. carboxílico, perfecto. Este de acá es el ácido carboxílico. Ahora, tú revisas exámenes de admisión UNI y casi todos los exámenes de admisión UNI por lo menos tienen una pregunta de reconocimiento de grupos funcionales. Entonces, amina, amida y ácido carboxílico. ¿Qué marcarías como respuesta? La E. La letra E. E. Esa sería tu respuesta. Amina, amida y ácido carboxílico. Vayamos a la siguiente pregunta. Me dice, calcula la concentración del ácido clorhídrico en el estómago, ¿ya? De una persona si el pH promedio del jugo gástrico es 2. Chicos, recordemos, ¿te acuerdas el pH cómo lo hallabas? Menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Perfecto, menos logaritmo de la concentración del hidrógeno, ¿ya? Y acá me dicen que el pH es igual a 2. Y lo que me preguntan es, ¿cuál es la concentración? O sea, me están pidiendo cuál es la concentración de él, del ácido. No lo sé, ¿ya? Lo opuesto al logaritmo, ¿ya? Sería lo siguiente, mira, si yo quiero la concentración del hidrógeno, y eso grábatelo porque mira, bien en admisión, sería 10 elevado a la menos pH, ¿ya? 10 elevado a la menos pH, ¿ya? Entonces, si me están diciendo eso y yo quiero saber cuál es la concentración del ácido, ¿ya? Entonces diré qué cosa. Taca, taca. Ah, en gramos por litro. Ah, acá hay un cambio. Mira, porque dije tan fácil no puede ser. Si el pH vale 2, la concentración del hidrógeno, ¿a qué sería igual? La concentración del hidrógeno sería igual 10 a la menos pH. ¿Pero el pH cuánto vale, chicos? 2. 2. O 2. sea, sería 10 a Menos la menos 2. 2, ¿verdad? ¿En qué unidades? En mol por litro. Pero, ¿acá qué te dicen? Te dicen que el ácido en el estómago, ¿quién es? El ácido Clorhídrico. clorhídrico. ¿Y alguien conoce, alguien me puede decir cuál es la fórmula del ácido clorhídrico? H, HSL Claro, el io. ácido clorhídrico
El ácido clorhídrico es el HCl, ¿ya? Y si es HCl, acá está mala, debe ser cloro, ¿ah? HCl, si el ácido clorhídrico es HCl, entonces tú vas a decir lo siguiente, bueno, si el ácido clorhídrico es HCl, ¿cuál es el peso fórmula de este señor? Ayúdame. 36,5. Excelente, 36,5, ¿ya? Entonces, una mol de HCl, ¿cuántos gramos tiene, chicos? 36,5. 36,5 gramos. Y como el HCl es el ácido que está representando acá, entonces esta mol es equivalente a que tú digas 36,5. Por lo tanto, diremos lo siguiente. La concentración del hidrógeno es igual a ¿qué? A 10 a la menos 2 mol. ¿Pero a cuánto equivale la mol? La mol equivale a 36,5 gramos. ¿Dividido entre quién? Dividido entre litro. ¿Por qué? Porque las unidades te dicen que lo debes expresar en qué unidades, en gramos por litro. Y ahora ya lo tenemos en gramos por litro. Chicos, 36,5 multiplicado por 10 a la menos 2, ¿cuánto es? Oye, 36,5 por La 10 a la D. menos 0,36. 0,36. Claro, esto va a ser 0,365 gramos por litro. Entonces, alternativa en este caso, ¿qué te da? La La letra A. ¿Ya? No podía ser tan fácil. Uni siempre pone algo ahí para que haya un cambio, pero bueno, te das cuenta que esa era la forma. ¿Ya? Continuemos. Ajá. Dada la siguiente reacción en equilibrio, ¿ya? Que es la que tienes acá. Acuérdate que en el equilibrio solamente te importan las sustancias que están en fase Gaseosa. gaseosa, nada más, ¿ya? Se extrae cierta masa de NO2, o sea, E, ¿ya? Y simultáneamente se adiciona una cierta cantidad de NO2, o sea, E. O sea, quitas E y aumentas E. Para restablecer el equilibrio y ocurre lo siguiente. Cuando tú tienes esto, aplicas algo que se le conoce con el nombre de principio de Le Chatelier. ¿Ya? Que es el equivalente del principio de acción y reacción en física, ¿ya? Toda acción produce una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos, si nosotros perturbamos el equilibrio, lo que va a ocurrir es que el sistema va a reaccionar para restablecer el equilibrio. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que nosotros tenemos originalmente? Tenemos que el SO3 gaseoso reacciona con el NO, el óxido nítrico gaseoso, para estar en equilibrio con el dióxido de azufre gaseoso más el dióxido de nitrógeno también gaseoso. ¿Qué es lo que te dice acá el problema? Que tú, voy a partir de esto, mira, adicionas NO2, o sea, significa que tú incrementas a este señor, a él lo aumentas. Chicos, si tú aumentas acá, aumento a él, ¿el equilibrio para dónde se iría? ¿Para la izquierda o para hacia la derecha? Si tú quieres restablecerlo. a la izquierda. A la izquierda, claro. O sea, si tú aumentas a él, estás perturbando este lado. Entonces, al perturbar este lado, el equilibrio, ¿qué va a decir? Ah, yo reacciono yéndome hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora, este es el proceso. Voy ahora al otro lado. Mira, se extrae cierta cantidad de NO. O sea, él lo voy a retirar. ¿Ya? Estoy quitando a este señor, al NO. ¿Ya? Te pregunto, si a él lo quitas, sacas, para restablecer el equilibrio, ¿hacia dónde se iría? Te creo. Izquierda, izquierda. También hacia la izquierda. Profe, no me queda claro. Si tú lo aumentaras, si tú aumentaras a él, lo aumentaras, esto sería hacia la derecha, ¿no? Para restablecer el equilibrio, porque estás incrementando acá, pero no estás incrementando, estás disminuyendo. Entonces, para que esto se restablezca, el equilibrio se debe ir hacia la izquierda. Profe, ¿qué significa que el equilibrio se vaya hacia la izquierda? Ah, o sea que el sistema está yendo desde la derecha, o sea, desde acá, ¿ya? Desde la derecha hacia la izquierda, de productos hacia reactivos. O sea, se consume,
se forma y se forma. ¿Están viendo el cursor, cierto? Chicos, ¿están viendo el cursor o no? Sí, sí. Sí se ve el cursor. Sí, Ya. sí, sí. Entonces, él se consume, se forma y se forma. Y te lo digo así suavecito para que me entiendas. Si se consume, significa que él va a disminuir. Si se consume, significa que él va a disminuir. Si se forma, significa que él va a aumentar. Y significa que él también va a aumentar. ¿Te queda claro? ¿Sí? Si él aumenta, el equilibrio se va para la izquierda. Si él disminuye, el equilibrio se va para la izquierda. Pero en ambos casos, si se va para la izquierda, significa que esto se consume y esto se forma. Disminuye, disminuye, aumenta y aumenta. Entonces, en base a lo que te acabo de decir, por favor, dame la respuesta. Disminuye la concentración del SO3, o sea, él disminuye. ¿Verdadero o falso? ¿Qué marcas? Falso. 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 Porque si se está yendo para allá, aumenta. ¿Ya? Aumenta la concentración del SO2, o sea, esto aumenta. ¿Verdadero o falso? Aumenta la concentración del SO2. Aumenta. ¿Verdadero o falso? Oye, lo acabamos de repasar. ¿Qué pasa con él? Verdadero. Verdadero, porque va hacia la izquierda. Oye, si se va para la izquierda, significa que él aumenta, pero él disminuye. Entonces, ¿el SO2 qué le está pasando? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Claro. Aumenta la concentración del óxido nítrico, o sea, él aumenta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Entonces, en base a esto ocurre lo siguiente. ¿Qué es lo único que va a ocurrir? Solo 3. ¿Qué marcas? La letra Ah, C. Esa es tu respuesta. Principio de Le Chatelier. ¿Ya? Continuemos. ¿Cuántos neutrones hay en 92 gramos de sodio que te dan esto de acá? ¿Ya? Nos va a ganar el tiempo, pero si nos gana el tiempo, al cabo de los 5 minutos retornamos para la última sesión y completamos este ejercicio. ¿Ya? Lo que sí quiero que tengas en cuenta es esto, antes que se nos vaya el tiempo. Un mol, ¿a cuánto equivale en número? Un mol de algo, ¿qué tiene? 6,0. Eso. Claro, 6,02 por 10 a la 23 algo, ¿no? Si yo hablo de un mol de átomos, tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si yo te hablo de un mol de protones, 6,02 por 10 a la 23 protones. Si yo te hablo de un mol de electrones, 6,02 por 10 a la 23 electrones. ¿Qué te dice cuántos neutrones hay en 92 gramos de sodio? ¿Ya? Entonces yo de alguna manera lo tengo que relacionar con esta mol. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, primero, el número que tienes arriba del sodio, ¿ya? El número que tienes arriba del sodio, ¿cómo se llama? Y no me digas 23 porque te mato. Yo sé que se llama, que es el 23. Número de masa. Número de masa, ¿correcto? Y como no me dan a mí de dato la masa atómica, porque no me dan el número de la masa atómica, yo debo asumir que lo más cercano a la masa atómica es este número de masa, ¿ya? Por consiguiente, diré